Muy buenas. En el siguiente experimento demostraremos la ley de los gases ideales. Recordemos que un gas ideal es un gas teórico compuesto por partículas que se mueven al azar y que no interactúan entre ellas. Importante recordar que los gases se comportan de manera ideal cuando se encuentran a altas temperaturas y presiones muy bajas. La ecuación del gas ideal se describe como presión por volumen es igual a N por R por temperatura, donde la presión la estaremos representando o está representada en atmósferas, el volumen en litros, temperatura en Kelvin, número de mol, y el R, que es la constante universal de los gases, aproximadamente 0.082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Con la colaboración del simulador FED de la Universidad de Colorado, haremos la demostración desarrollando 3 experimentos. Como podemos observar, el simulador nos permite tener un escenario en donde podemos modificar temperatura, presión y el volumen. Dado que la fórmula P por V es igual a N por R por T, relaciona las tres variables presión, volumen y temperatura, comprobaremos que variando cada una de ellas o dejando fija cada una de ellas, las demás se alteran, comprobándose así la ley de los gases ideales. Primeramente, llenaremos el espacio, el volumen, con una cantidad de partículas. Como podemos observar, la presión aumenta. Podemos modificar el volumen. De tal manera que al aumentar el volumen, vemos que la presión disminuye. Contrario, si disminuimos el volumen, aumenta la presión. Teniendo en cuenta que la temperatura se mantiene constante. En este caso, 300 Kelvin o bien 27 grados centígrados. El segundo experimento consiste en dejar la presión, una cierta presión constante, y ir alterando o modificando la temperatura y el volumen. Procedemos a dar una cierta cantidad de partículas. Como podemos observar, elevamos la temperatura e inmediatamente la presión empieza a aumentar. Variamos el volumen, lo ampliamos. A mayor volumen, menor presión. A menor volumen, mayor presión. Y finalmente, dejaremos un volumen establecido, constante, y modificaremos presión y temperatura. Al aumentar la temperatura,
Nuevamente la presión se eleva, por lo que entre mayor sea la temperatura, mayor será la presión. A menor temperatura, menor presión. Cabe resaltar que a un volumen constante, fijo, si tendemos a aumentar la temperatura, la presión aumentará a tal punto que el recipiente cederá. Con ello liberando la presión, bajando temperatura y por consiguiente bajando presión. De esta forma demostramos la ley del gas ideal, tomando en cuenta su ecuación y sus tres variables, modificando cada una de ellas y observando el comportamiento. Gracias.